Crees que ya sabes por qué el miedo se siente en el cuerpo. Dirías, porque me asusté, mi mente lo interpretó y el cuerpo reaccionó. Suena limpio, demasiado limpio. Si el miedo estuviera solo en la mente, ¿por qué no se queda allí? ¿Por qué aparece como presión en el pecho, como temblor, como sudor, como respiración rota? ¿Qué parte exacta de esa historia separa lo mental de lo físico sin inventar una frontera? Y si esa frontera existe, dime, ¿en qué milisegundo ocurre el salto? ¿Cuándo deja de ser pensamiento y se vuelve carne? Si no puedes señalarlo, quizá lo que sabes no es conocimiento, es una costumbre. Ahora intenta sostener tu explicación con precisión. Dices biología, hormonas, adrenalina, como si esas palabras fueran causas. ¿Pero qué explican realmente? ¿Te dicen por qué el corazón acelera o solo le ponen nombre a que acelera? ¿Qué significa físicamente activar una hormona? ¿Qué significa que una señal pase de una neurona a otra? ¿Qué es lo que cambia exactamente en la materia cuando el miedo aparece? Si tu respuesta se queda en etiquetas, entonces no has explicado el miedo, has aprendido a taparlo con vocabulario. Y lo inquietante es esto: cuanto más preguntas qué significa, más se rompe la ilusión de que hay una mente arriba y un cuerpo abajo. Porque si el miedo fuera una cosa interna e intangible, podríamos congelar el instante y no encontrar nada. Pero imagina ese fotograma detenido. Un segundo antes estabas normal. Un segundo después estás en alerta. ¿Dónde está el miedo en esa imagen? ¿En qué parte del universo se escondió? Y sin embargo, habría cambios medibles. Cargas moviéndose, músculos tensándose, sustancias uniéndose a receptores, patrones eléctricos reorganizándose. No aparece una entidad llamada miedo. Aparece un patrón material, y aquí llega la sombra. Si lo que sientes es una reorganización física real, entonces el miedo no vive en tu cabeza. Vive en la estructura misma de lo que eres. Y esa estructura, si desciendes lo suficiente, obedece reglas mucho más extrañas de lo que el sentido común tolera. Piensa en lo cotidiano. Estás solo. Un golpe seco en otra habitación y antes de que decidas nada, tu cuerpo ya cambió de modo. Corazón más rápido, mandíbula apretada, manos húmedas, aire corto. La explicación automática aparece como un reflejo verbal. Mi mente interpretó peligro. Pero ¿cuándo interpretó exactamente? ¿En qué punto esa interpretación deja de ser una idea y se vuelve pulso, sudor, tensión? Si lo mental fuera un director y el cuerpo solo un actor obediente, deberías notar primero la orden y después la ejecución. Pero lo que notas es ejecución inmediata. No es raro que lo que llamas pensamiento llegue tarde al evento. ¿No será que tu relato viene después para domesticar lo que ya ocurrió? Entonces llega el repertorio de frases que suenan científicas. Es adrenalina, es el sistema nervioso, es biología. Útiles para calmar, sí. Pero socráticamente, ¿son explicación o son sustitución? Decir adrenalina responde qué aparece, no por qué ese algo puede cambiarte así. Decir biología no te dice qué significa físicamente que un cuerpo pase de reposo a alarma en segundos. ¿Qué es activar? ¿Qué es señal? ¿Qué es reacción sin caer en metáforas? Si tus palabras funcionan como etiquetas que cierran la conversación, entonces no estás entendiendo, estás anestesiando la pregunta. Y el miedo, curiosamente, se alimenta de eso, de lo que no se mira de frente. Porque cuando dices el cerebro mandó, imaginas una especie de mensajero interior, una orden que viaja. Pero ¿viaja qué? ¿Una intención? ¿Una energía? ¿Una entidad? En el mundo real no hay órdenes. Hay cambios medibles en materia, cargas que se desplazan, membranas que alteran su potencial, moléculas que se acoplan a otras moléculas. Si tu explicación no puede traducirse a cambios concretos, entonces es literatura, no causalidad. Y aun cuando traduzcas, aparece otra incomodidad. Esos cambios no ocurren en tu mente y luego en tu cuerpo. Están mezclados desde el inicio.
¿Dónde colocarías la frontera sin inventarla? ¿Qué parte de ti queda fuera del proceso cuando todo tu organismo participa? La gente también dice, es solo química, como si solo fuera una palabra que reduce la profundidad. Pero química significa estructura y afinidad. Significa que una sustancia encaja con un receptor, como si fueran piezas diseñadas. ¿Diseñadas por qué? Por una intención biológica. Eso también es un nombre, no un mecanismo. ¿Por qué esa molécula tiene esa forma y no otra? ¿Por qué un receptor reconoce a una hormona y no a cualquier cosa? ¿Por qué un canal deja pasar ciertos iones y bloquea otros? Si el miedo es una cascada, entonces cada eslabón depende de una precisión brutal en la materia. Y esa precisión no sale de frases como es química. Sale de reglas que el sentido común casi nunca quiere mirar porque no se sienten humanas. Y aquí está el fallo lógico del sentido común. Confunde niveles de descripción con niveles de realidad. Mente como si fuera un lugar, cuerpo como si fuera una máquina separada, biología como si fuera una explicación final. Pero cada vez que preguntas, ¿qué significa eso físicamente?, el suelo se abre un poco más. No porque sea místico, sino porque es demasiado literal. El miedo no es un mensaje que el cuerpo recibe, es un estado que el cuerpo adopta. Y si ese estado es real, medible, material, entonces la historia cómoda, primero mente, luego cuerpo, se vuelve una ilusión narrativa. Lo que queda es una pregunta más incómoda. ¿Qué eres tú? Si hasta tu experiencia más íntima es una reconfiguración física que no pide permiso, imagina que tengo un interruptor imposible, uno que congela el universo en el instante exacto en que nace el miedo, no un segundo después, no cuando ya estás temblando, sino cuando el cambio acaba de ocurrir. Lo presiono justo al oír el ruido en la casa y todo queda inmóvil, el aire a mitad de movimiento, tu respiración cortada, la sangre suspendida en sus vasos. Ahora dime, con precisión, ¿dónde está el miedo en ese fotograma? ¿En qué punto del cuerpo se oculta como si fuera una cosa? Y si tu respuesta es en la mente, entonces señala en la imagen congelada qué parte del universo es mente y cuál es cuerpo. Si no puedes, ¿no será que esa frontera era solo un cuento cómodo? Tu intuición diría, no se ve nada, el miedo es interno. Pero eso es exactamente lo que el experimento destruye. Porque aunque no exista una sustancia llamada miedo, sí existirían diferencias medibles respecto al fotograma anterior. Otra química circulando, otra distribución de cargas, otro patrón eléctrico en redes neuronales, fibras musculares ya tensas en grados mínimos, como resortes preactivados. No aparece una entidad, aparece una reorganización. Y aquí la pregunta socrática se clava. Si todo lo que cambió es material, ¿en qué sentido el miedo sería algo separado de la materia? ¿Qué queda de la idea de, primero pienso, luego el cuerpo responde, cuando el cuerpo ya está en modo alarma, antes de que tu relato se forme? Ahora congela 2 veces. Un segundo antes y un segundo después. En el antes, equilibrio, ritmo, tono, atención dispersa. En el después, el equilibrio se rompió y se rearmó con otra prioridad. ¿Qué ocurrió entre ambos? Si dices interpretación, estás nombrando, no explicando. Interpretar tendría que significar un conjunto de cambios concretos. ¿Cuáles? ¿Dónde aparece una causa que no sea materia interactuando con materia? Porque si no la encuentras, entonces la mente decidió suena menos a explicación y más a un intento desesperado de recuperar control sobre un evento que se disparó como un mecanismo integrado, sin pedir permiso a tu conciencia. Y ahí llega la sombra. El miedo no está en un lugar, está en un patrón distribuido. Un patrón no puedes arrancarlo con pinzas ni guardarlo en un frasco. Es una forma que adopta la materia cuando ciertas condiciones se alinean. Eso cambia el tipo de pregunta. Ya no es ¿dónde vive el miedo?, sino ¿cómo puede la materia convertirse en esto? Porque si el miedo es una configuración física real,
entonces no es un visitante extraño que entra en ti. Es una manera en que tú puedes estar organizado. Y si es así, la verdad oculta no es sentimental ni poética, es estructural, más extraña y potencialmente más oscura de lo que el sentido común se atreve a admitir. No es que el miedo viva en la mente y luego se derrame al cuerpo. El miedo es, desde el inicio, una respuesta adaptativa integrada, un modo del organismo. Ante una amenaza, el cerebro, sobre todo circuitos que detectan relevancia y peligro, cambia prioridades y enciende un programa antiguo: preparar el cuerpo para actuar. Por eso el corazón acelera, no para asustarte, sino para mover más sangre. Por eso la respiración se vuelve corta, no porque pierdas control, sino porque el sistema ajusta el intercambio rápido. Por eso la atención se estrecha, no porque te vuelvas irracional, sino porque filtrar puede salvarte. Lo que llamas miedo es el nombre de ese cambio coordinado. Y si suena frío, es porque la biología no negocia, optimiza. En esa primera capa, la historia es simple y real: detección de amenaza, activación del sistema nervioso autónomo, liberación de hormonas como adrenalina y cortisol, preparación corporal. Pero no te dejes engañar por lo limpio del diagrama. Autónomo no significa automático en el sentido de mecánico sin sentido. Significa que opera por debajo del control voluntario. Y eso explica la sensación de invasión. El cuerpo se reorganiza antes de que el relato consciente llegue. No es que tu yo sea débil, es que el sistema fue construido para ganar tiempo. El error del sentido común no es reconocer la biología, sino imaginar que la biología es un mensajero de la mente. Aquí no hay mensajero, hay un solo sistema cambiando de estado. Y aún así, esta capa sigue siendo insuficiente, porque decir adrenalina todavía es una etiqueta si no aclaras qué hace físicamente. Una hormona no ordena, se une, encuentra receptores específicos en células y al unirse altera procesos internos, abre puertas, acelera reacciones, cambia la sensibilidad. Y decir señal nerviosa también es una etiqueta si no dices qué viaja. No viaja intención, viaja electricidad en forma de diferencias de carga que se propagan. Neuronas no transmiten miedo, transmiten cambios de potencial que disparan otras neuronas, que a su vez reclutan glándulas, músculos, vasos sanguíneos. El miedo, aquí, deja de ser emoción abstracta y se vuelve cascada organizada, pero todavía falta el suelo, porque incluso esta explicación biológica presupone algo más profundo: que las neuronas puedan mantener voltajes estables, que existan membranas selectivas, que receptores reconozcan moléculas, que el cuerpo sostenga una arquitectura de precisión. ¿Por qué la materia puede ser tan selectiva? ¿Por qué una molécula encaja y otra no? ¿Por qué una membrana deja pasar ciertos iones y bloquea otros? La capa cualitativa te muestra el mapa, pero no te dice por qué el mapa es posible. Y ahí vuelve la tensión. Si el miedo es una reorganización física real, entonces su posibilidad depende de la estabilidad misma de la materia que te compone. La pregunta ya no es ¿qué hormonas?, sino ¿qué reglas sostienen lo que esas hormonas pueden hacer? Si bajamos un nivel más, la palabra química deja de sonar cómoda, porque una molécula no actúa por intención, actúa por estructura. Está hecha de átomos, y los átomos no son bolitas obedientes, son sistemas donde los electrones solo pueden ocupar ciertas configuraciones posibles, estados cuánticos. Eso no es poesía ni misticismo, es la razón por la que la materia no se colapsa, por la que existen formas estables, por la que una hormona tiene exactamente la geometría que necesita para encajar en un receptor. Cuando tu cuerpo responde con miedo, lo hace porque puede reorganizarse con precisión, y esa precisión depende de cómo los electrones se distribuyen y de qué energías pueden y no pueden adoptar. Sin esa prohibición cuántica, no habría arquitectura bioquímica que activar. Aquí el reenmarque es duro,
No es que el miedo sea cuántico como fenómeno psicológico exótico. Es peor, en el sentido más literal. El cuerpo que puede sentir miedo está construido sobre una estabilidad que no viene del sentido común. Los enlaces químicos existen porque ciertas soluciones cuánticas hacen que unas configuraciones sean más estables que otras. La selectividad de un receptor no es un milagro biológico, es consecuencia de cargas y distribuciones electrónicas. Y esas distribuciones no son continuas ni arbitrarias, están cuantizadas. De pronto, la explicación es solo biología, se vuelve insuficiente, porque la biología misma está montada sobre reglas más profundas. No estás añadiendo magia, estás retirando el velo. Y aún así, la tentación es equivocarse de nuevo, creer que si bajaste hasta lo cuántico, ya explicaste el miedo desde adentro. No, el miedo no se reduce a una ecuación, es un patrón emergente, una organización en muchos niveles, una cascada coordinada de moléculas, células, redes, músculos, atención. Pero sin estados cuánticos no habría átomos estables, sin átomos no habría moléculas, sin moléculas no habría neuronas ni hormonas, sin eso no habría reorganización posible. La inversión final es esta. La física cuántica no explica directamente tu experiencia, pero explica por qué existe un mundo donde una experiencia corporal como el miedo puede ocurrir. Y ese mundo eres tú. Lo que acabamos de encadenar no son temas sueltos, es una sola continuidad. Estados cuánticos permiten la estructura atómica. Esa estructura hace posible enlaces químicos. Los enlaces sostienen moléculas. Las moléculas sostienen bioquímica. La bioquímica sostiene neuronas y hormonas. Y esas redes sostienen el modo corporal que llamas miedo. No hay un salto ontológico entre microscópico y cotidiano, solo escalas de organización. Y por eso el miedo no es una metáfora que el cuerpo representa. Es un estado físico real del organismo, una configuración que se estabiliza y se propaga como cualquier otro proceso material. La rareza no está en que el miedo exista, sino en que la materia pueda organizarse hasta el punto de sentirse a sí misma reaccionando. Aquí conviene una honestidad fría. La ciencia explica con claridad los mecanismos, cómo se activan circuitos que detectan amenaza, cómo el sistema nervioso autónomo ajusta corazón, respiración y músculo, cómo hormonas se unen a receptores, cómo neuronas se comunican mediante potenciales eléctricos y neurotransmisión. También explica la base material que lo permite, la estabilidad de átomos y moléculas y las reglas cuánticas que sostienen esa estabilidad. Todo eso es sólido, pero hay un borde donde las explicaciones cambian de tipo. Podemos describir causas, cadenas y correlaciones, pero aún no sabemos por qué ciertos patrones físicos se sienten como algo desde dentro. Sabemos el mecanismo, no agotamos la cualidad, y ese límite no es un hueco para llenar con magia. Es una frontera clara entre dos preguntas distintas. ¿Qué ocurre y por qué se experimenta? El miedo, como reorganización corporal, es explicable en su dinámica multiescalar. La experiencia subjetiva sigue siendo un problema abierto. Lo importante es que esa ignorancia no resucita el dualismo. No obliga a separar mente y cuerpo como mundos diferentes. Obliga a reformular no cómo lo físico produce lo mental, sino cómo ciertos sistemas físicos complejos generan experiencia organizada. El misterio no está fuera de la materia, sino dentro de una forma específica de materia, un organismo que puede entrar en modo alarma y al mismo tiempo darse cuenta de ello. Vuelve al inicio, el ruido en la casa, el golpe en el pecho, la respiración cortada. Antes lo llamabas miedo, como si fuera una nube mental que luego empapaba el cuerpo. Ahora ya no puedes sostener esa separación sin inventarla. Lo que ocurrió fue un cambio de estado del organismo completo, una reorganización real, medible, que afecta sangre, músculo, atención, electricidad neuronal y química circulante a la vez. No hay dos eventos, uno mental y otro corporal. Hay un solo fenómeno multiescalar que tu conciencia nombra después.
y esa sola idea ya debería incomodarte. El miedo no es algo que tienes, es algo que por un instante eres. Y cuando sigues el hilo hasta el fondo, la escena cotidiana se vuelve extrañamente profunda. Las hormonas solo pueden unirse a receptores porque existen moléculas con formas estables. Las moléculas solo existen porque los átomos son estables. Los átomos solo son estables porque los electrones obedecen estados permitidos, energías cuantizadas, restricciones que el sentido común jamás intuyó. No es que la mecánica cuántica explique tu emoción como si fuera un truco secreto. Es más sobrio y más perturbador. Sin esas reglas fundamentales, ni siquiera habría un cuerpo capaz de reorganizarse en alarma, ni un cerebro capaz de sostener señales, ni un tú que pudiera sentir algo. El miedo te conecta con las leyes más frías del universo de una manera íntima y directa. Y aún así, la honestidad permanece. Entender el mecanismo no agota la experiencia. Podemos describir la cascada, circuitos, potenciales eléctricos, hormonas, músculos, y podemos rastrear la base material que lo hace posible. Pero todavía queda la pregunta que no se deja domesticar. ¿Por qué ese patrón se siente como algo desde dentro? Ese límite no te devuelve a la magia. Te obliga a mirar con más precisión. No hay ruptura entre mente y materia. Hay una continuidad cuya parte más misteriosa ocurre justo donde la materia se organiza lo suficiente como para tener perspectiva sobre sí misma. El miedo no es un fantasma, es un patrón que se reconoce a sí mismo mientras ocurre. Así que cuando el miedo vuelva, porque volverá, ya no será solo un estado mental que te visita. Será la prueba viviente de una continuidad. Desde estados cuánticos que sostienen enlaces, hasta bioquímica que sostiene neuronas, hasta redes que sostienen atención, hasta un organismo que cambia su forma para sobrevivir. Lo cotidiano deja de ser superficial, se vuelve inquietantemente coherente. Sentir miedo es experimentar en primera persona una reorganización real de la materia que eres. Una reorganización posible solo porque el universo, en su nivel más fundamental, tiene reglas lo bastante estrictas como para permitir que exista un cuerpo capaz de temblar y una mente capaz de notar que está temblando.